La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy vamos a iniciar la tercera y última de las cartas pastorales, la carta a Tito. Recordemos cuando presentamos esta colección de 3 cartas, primera y segunda Timoteo, y la de Tito, que el destinatario de esta carta, colaborador de Pablo, había recibido el encargo de hacerse cargo de la iglesia en Creta. Tenía este ministerio, este carisma de episcopos, de obispo, de supervisor, de pastor de la iglesia en Creta. Y de cara a esta responsabilidad que el propio Pablo le había conferido, se escribe esta carta. Recordemos, como hemos dicho, la mayor parte de las cartas deuteropaulinas, entre las cuales están las 3 pastorales que ya citábamos. La mayor parte de la crítica bíblica contemporánea no las considera propiamente de Pablo, si bien mantienen la enseñanza, el evangelio, la buena noticia que Pablo transmite, los énfasis de Pablo. Pero se distingue una pluma diferente, una mente distinta con su propia sensibilidad. Tomando esto en cuenta, iniciamos esta carta que es relativamente breve, no tiene la extensión de las cartas que ya revisamos de Timoteo, primera y segunda Timoteo. Esta solamente tiene 3 capítulos. Vamos a iniciar con la lectura del primer capítulo, lo que ya sabemos y reconocemos, el saludo que parte de presentar quién es el que escribe, manda la carta, para después subrayar quién es el destinatario, y en ocasiones un poco el sentido de la carta. Leeremos los versículos del 1 al 4 de esta carta a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al conocimiento de la verdad religiosa, con la esperanza de una vida eterna, que prometió desde antiguo el Dios infalible, y manifiesta ahora de palabra con la proclamación que me han encomendado. Por disposición de nuestro Dios y Salvador, a Tito, mi hijo legítimo en la fe común. Gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Palabra de Dios. Observamos lo que ya comentábamos. Primero se identifica quién es el autor de la carta, en este caso Pablo, que como en otras ocasiones se define a sí mismo como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Recordemos que apóstol significa enviado. Nuevamente subraya que el ministerio que Pablo recibió, como vemos en sus cartas también auténticas, él lo vincula al Señor Jesús. Es quien lo ha llamado y quien le ha dado la autoridad de compartir la buena noticia. ¿En qué consiste este apostolado? En el propio versículo primero subraya que es para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al conocimiento de la verdad religiosa. Pablo, como apóstol, como enviado, siente que el centro de su misión es el transmitir la buena noticia del Señor Jesús, acompañar a las personas, conducirlas. Recordemos que toda práctica religiosa en el fondo es una mistagogía, una pedagogía, un camino personal que cada ser humano tiene que recorrer por sí misma, por sí mismo. Pablo se entiende y se vive como un facilitador de ese camino. Un camino que lleva a la fe, en primer lugar. La fe entendida a la manera de Pablo, ya lo hemos comentado, no es creer en cosas, es creerle a alguien. Es tener confianza que nace de una relación con Cristo. Recordando el final del capítulo 6 de San Juan, la fe es creer y saber. En la medida en que se va profundizando nuestra relación con el Dios vivo, ya no es solamente una especie de apuesta en blanco
a la posibilidad de el encuentro con Dios, sino es la constatación de una presencia que cada vez toma mayor fuerza en la conciencia del creyente. Este crecer en creer y saber, que van de la mano, es lo que denomina la tradición paulina como fe. Y lo mismo está en el sentido de la segunda responsabilidad que ve Pablo en sí mismo, o el autor de la carta, al conocimiento de la verdad religiosa. Es decir, tener acceso a esta verdad religiosa. Como hemos dicho en otras ocasiones, esto no es una serie de proposiciones intelectuales, no una serie de doctrinas, sino es un estado, es una sensibilidad, es una forma de ver el mundo de quien vive religado a Dios, es decir, quien está ligado al Dios vivo. Conocer eso es la verdad religiosa. Esa verdad religiosa se traduce, sigue la introducción a la carta, en el encuentro, la experiencia de una esperanza de una vida eterna, de una vida de Zoe. Pues todos los que están escuchando la carta son conscientes de que están vivos, tienen un bios, más o menos conscientes, porque hasta ahí nos podemos distraer. Pero sobre todo, el anhelo del ser humano de encontrar este otro plano de la existencia, donde la experiencia de plenitud, de alegría profunda que da del encuentro con el amor, pues está ahí presente, ¿no? Entonces, esa es otra de las responsabilidades que Pablo siente que se le ha confiado. Acompañar a las personas para que crezcan en la fe, creer y saber, encontrarse con el resucitado, con el Señor Jesús, conocimiento de la verdad religiosa, es decir, apertura en su sensibilidad y capacidad consciente de percibir que el amor es lo que sostiene todo lo que existe y ver el mundo desde ahí, crecer en la esperanza de morar finalmente en la vida plena, en la Zoe, y todo esto recordando que es parte de las promesas desde antiguo del Dios infalible, del Dios que no se equivoca, que va conduciendo a la historia y a las personas de la mejor manera posible. Termina esta introducción subrayando que esto se manifiesta ahora, este camino, esta verdadera religión, se manifiesta de palabra con la proclamación que se le ha encomendado a Pablo por disposición de Dios, del Dios Salvador de la humanidad. El último versículo de este saludo nos presenta al destinatario. Dice, a Tito, mi hijo legítimo en la fe común. Ya hemos comentado en otras ocasiones que el mistagogo, el apóstol, en este caso Pablo, percibe que a través de su servicio, de su acompañamiento, este hermano ha despertado a todo lo que hemos descrito ahorita. Su conciencia ha madurado, ha crecido, se ha desarrollado de tal forma que capta este sentido de la realidad del mundo sostenido por el amor de Dios. Y por eso lo considera hijo legítimo. Es decir, realmente se dejó acompañar por Pablo hasta acceder a el centro de la fe, el contenido de la fe. Y termina con una bendición y saludo, gracia y paz, que sigas experimentando el Dios que se te entrega, ese es el sentido de la gracia, y la paz que viene de ahí. Esta gracia y esa paz tienen su origen en Dios Padre y en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Con eso termina este saludo del autor de la carta de Pablo a Tito. Mañana seguiremos con el contenido. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.